Buenas tardes, muchas gracias por acceder a participar a la entrevista. Soy Brigitte Farfán, una estudiante de la Tecnológica del Perú, y estoy realizando una entrevista a quienes ejercieron su voto sobre la época de 1990 al 2000. Y quisiera conocer su perspectiva. ¿Podría presentarse y darme alguno de sus datos básicos como su nombre completo y su edad? Mi nombre es Julio García Valle, tengo 57 años. ¿Cuál es su lugar de residencia actual? Actualmente vivo en el Callao, Su nivel educativo. técnica superior. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cuál era su ocupación o actividad principal que tenía en esa época? Bueno, me encontraba en la Marina de Guerra del Perú. ¿Y dónde radicaba en esa época? En ¿Me Lima. podría decir su departamento y distrito? Vivía en el Agustino, Lima, ahí radicaba, ¿no? Ok. ¿Se sintió convencido al dar su elección o tenía dudas en ese momento? No, sí me sentía convencido porque nuestra única esperanza era que un cambio en el gobierno y ese cambio tenía que ser para nosotros votando por que fue en entonces, en aquella época, Alberto Fujimori. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos durante el gobierno de Fujimori? Fue precisamente, como dije anterior, fue por... El país estaba en crisis, el gobierno anterior había dejado una caja fiscal en cero, una reserva, nuestra reserva nacional también lo dejó en cero, una hiperinflación donde todo estaba sobrevalorado, había escasez de alimentos, eh, todo, digamos, los sueldos no eran tan acorde con lo que vivíamos, no alcanzaba para nada para poder subsistir. Entonces, yo creo que eso fue uno de los puntos donde se tomaba esa decisión. ¿Y cuáles fueron los principales problemas políticos durante el gobierno de Fujimori? Bueno, los problemas políticos básicamente empezó a radicar cuando eh, este, Alberto Fujimori tenía un asesor presidencial que en ese entonces Vladimiro Montesinos. Él prácticamente empezó a manejar al gobierno, ya no Alberto Fujimori. Parece que él tenía todo el control del gobierno. Entonces, él hacía y deshacía todo lo que el asesoramiento, en vez de mejorar al país, él hacía que cause un perjuicio y la política se iba hundiendo. El gobierno se iba hundiendo porque para hacer creer al pueblo de que todo iba bien en el gobierno, empezó a sus opositores a llamarlos, a sobornarlos y, y los llevaba a un lugar, creo que en ese tiempo se llamaba la Salita del Zinc, donde todo el mundo, a todos los que presentaba ahí, los sobornaba con mucha cantidad de dinero y de alguna otra forma poder decir lo que ellos tenían que decir para poder tapar al gobierno y le daba una cantidad de dinero, ¿no? Ahí pues fueron mucha gente, políticos, periodistas, artistas, en aquel entonces congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, de todo un sistema político donde todo el mundo se corrompió en ese entonces, ¿no? Montesino los tuvo prácticamente en sus manos a todos ellos. Y ese fue parte de una política corrupta que fue vista en todo el mundo, a nivel mundial. Y eso fue que ha creado pues, digamos, eh,
una desconfianza ya de algunos países internacionalmente que ya no querían apostar por nada por el país, ¿no? Eso más que todo que yo he persistido en ese momento. Y hablando más también, ¿qué considera que fueron los principales problemas, igualmente durante el gobierno de Fujimori, pero los sociales? En la parte social, eh, era un tema donde las personas ya no estaban, digamos, de acuerdo, ya estaba, todo el mundo estaba en desacuerdo con el gobierno. Eh, Había muchas, empezaron a hacer las huelgas, muchas cosas empezaron nuevamente a escasearse, a subir, la gente no tenía cómo sobrevivir nuevamente, como que retrocedíamos el tiempo en la época de la García. Entonces, todo ese tiempo, más o menos de los años 95, 96, hasta el año 97, donde ocurre esta toma de la residencia del embajador de Japón aquí en Lima, eh, por un grupo de berretistas, ¿no? Tomaron esta residencia en un evento que se realizaba por la noche, en el año 96. Y creo que cuando ya la operación, después de un cierto tiempo que había pasado hasta el año 97, abril 97, el inicio de la operación y el término fue exitosa. Y eso hace que la gente, digamos, como por salvar al país, por decir así, de todo el terrorismo que existía y que llegó a la ciudad, hizo nuevamente que la gente crea en él, ¿no? Como que nuevamente empezó a levantar el país, como quien dice, entre comillas, a mejorar, ¿no? Es la parte donde ya la gente empezó a cambiar y a decir ya otras cosas, ya de repente más positivas en el momento, pero después ya nuevamente, con los años que pasaron, nuevamente empezó a caer el gobierno, porque los problemas políticos y sociales iban empeorando. No había solución, no había otro tipo de solución hasta que de repente en el año 98, con la llegada, digamos, del foro APEC, que el país logró ingresar, ¿no? Por intermediación del gobierno entonces, la economía empezó a levantar porque ya muchos países apostaron por el Perú, ¿no? Y ya empezaron las inversiones, empezaron los cambios bilaterales, y así. Ya eso pasó entre los años 98, 99. Después de ahí ya vino más problemas para el gobierno y que ya empezaron socialmente, la gente ya dejó de creer, los medios ya también empezaron a levantarse, ya como que en el momento que hubo los live videos, ¿no? Los juicios empezaban por todos lados, los canales de televisión ya empezaban a decir las cosas que realmente tenía ¿no? que decir, ya no estaban ya, digamos, eh, no estaban, eh, Ya podían tener libertad de ya expresión. podían tener libertad de expresión, ¿no? Que ya podían decir las cosas tal como debían ser. Eso básicamente. Como segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué fueron o no efectivas? En ese entonces, como la inflación estaba demasiado elevada, la medida que optó Alberto Fujimori, a pesar de que él dijo que no iba a hacerlo, le adoptó una medida de Fujichok, ¿no? Y eso que causó malestar en la población, los alimentos básicos subieron el precio, había muchas necesidades, al final no fue efectiva esa medida que tomó, más ocasionó
más pobreza, ¿no? ¿No? En el país. Como tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país? Eh, bueno, para calmar a la población, lo que él hizo es apoyar a comedores populares, a las ollas comunes, ¿no? Con entre comillas, pues, digamos, ese caliwarma, esas cosas que al final siempre ha sido solamente para tapar la boca a las personas, a la gente más vulnerable, ¿no? Pero en sí no fue tan efectiva que digamos ese tipo de política que optó, porque igual eso fue para un cierto porcentaje de la población, pero no en general a todo el país, ¿no? Solamente para callar a la gente que lo criticaba, gente que decía que el gobierno estaba mal, porque en realidad así estaba, ¿no? Eso básicamente es un tipo de política que no fue tan efectiva. Bueno, y como cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, como aquel entonces, en aquella época, el terrorismo viene de atrás. El gobierno de Alberto Fujimori encontró ya un terrorismo en el país avanzado, con dos grupos, con dos movimientos terroristas, ¿no? El Sendero Luminoso y el MRTA, que es el movimiento Tupac Amaru. Eh, Tanto así que no se lograban los objetivos tanto en las zonas de emergencia llamadas así, y llegaron hasta aquí, hasta las ciudades, en provincia y tanto aquí en Lima. Entonces se creó el Grupo Colina a cargo de un coronel, no recuerdo el nombre, pero pertenecía al CIN, ¿no? Y también estaba, el que dirigía era Vladimiro Montesinos. Este grupo se creó para, entre comillas, para poder capturar a estos terroristas aquí. Eh, pero al fin no solamente fue eso, o sea, había momentos que se equivocaron de repente capturaban gente inocente. Eso es lo que yo recuerdo, porque así es lo que pasaba, tanto así intervinieron Barsalto, intervinieron la Universidad de La Cantuta. Los objetivos no fueron tan buenos que digamos, porque la población de igual manera no tuvo había acuerdos y desacuerdos dentro de la población. Como quinta pregunta, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, fue una política bien absurda y digamos también yo lo consideraba como un abuso de autoridad de gobierno, porque eh, básicamente fue un ensañamiento a personas muy vulnerables, que no sabían cómo defenderse, en las poblaciones indígenas, en las poblaciones, más que todo a lo más pobres del país, ¿no? Eh, no sabían sus derechos y les imponían ese tipo digamos, a- le imponía a que ellos se aplicaran ese tipo como digo, es como poner estéril a las personas porque para que ya no tengan más hijos, ¿no? Porque supuestamente habían mucha población y no podían controlar el gobierno de tanta gente, ¿no? Pero es una mentira, prácticamente era una imposición, un abuso de autoridad contra este tipo de mujeres. Y eso básicamente es en contra de los derechos humanos de las mujeres del país. Y eso tampoco no fue tan bueno en el gobierno, que el malestar social siempre ha persistido en el país. Ok. ¿Y conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus
¿Repercusiones en la libertad de expresión? En ese sentido, el gobierno, este, tanto así que ya no podía controlar ya la caída, el gobierno se estaba cayendo y solamente ellos querían que todo sea bien para él, que todo el mundo diga lo bueno y no lo malo. Crearon la prensa, los periódicos chicha, empezó una persecución a los canales de televisión. Entonces, eso dio también lugar a que Vladimiro Montesino, en la llamada salita del CIN, es ahí donde compraban a los canales de televisión para que todo sea buenas noticias y no malas del gobierno. Ahí cayeron pues, los dueños de canales, gobernadores regionales, alcaldes, congresistas, a todos se los compraba, ¿no? Con un dinero que en realidad ese dinero no salía de gobierno, salía del narcotráfico, y eso fue que ahí se pagaba todo a toda esta gente que al final, al final todos cayeron presos, ¿no? Entonces, más que todo fue persecución a la buena prensa, realmente a la prensa que quería hacer el bien. Era catalogado como una persecución de prensa, una persecución a la expresión, digamos, a la libre expresión, a la libertad de expresión. Como última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Ah, Más que todo, creo que ya el gobierno ya no sabía cómo controlar ya el malestar social. Ya tanto así que yo recuerde, Fujimori y Montesinos y su gente ya no tenían otra escapatoria que Fujimori, con un engaño de decir se fue a Japón porque tenía una serie de conferencias, una serie, ¿no?, de actividades que tenía que hacer por ahí, en el Asia. Simplemente fue para fugarse, ¿no? Pero después, de esa fuga, mintiendo que iba a postular a un cargo de senador allá en Japón, e hizo su renuncia por medio de un fax, ¿no? Y bueno, acá en el país ya la gente no le creía. Y eso fue lo que hizo, renunció por fax, diciendo que iba a postular para una senaduría. Pero bueno, eso fue lo que se dio a entender, y la gente ya igual siempre estuvo con ese espina, ese malestar social aquí, que por algo se fugó, ¿no? Por toda la corrupción, por todo lo que ya se le venía a él, porque en realidad, en general, ya todo su gobierno ha sido prácticamente corrupto, ¿no? Entonces, que yo recuerdo ya al final de todo esto, cuando ya no tuvo nada que hacer en Japón, llegó a Chile, y en Chile ya fue su caída y lo capturaron. Y lo trajeron al Perú nuevamente para que fuese enjuiciado y encarcelado. Ok, muchas gracias por su participación y eso ha sido todo con la entrevista con el señor Julio García del Valle. Muchas gracias, esta información va a ser de mucho apoyo para nosotros. Gracias. De nada, al contrario, para mí ha sido un gusto decir lo que en ese momento el peruano se sentía, ¿no? Pero igual, bien para ustedes también. Hasta luego.